Permítanme hablarles desde la experiencia de décadas observando el alma humana en sus momentos más vulnerables. He visto a innumerables personas sentadas frente a mí, exhaustas no por las batallas de la vida, sino por el agotamiento de intentar constantemente justificar su existencia ante los demás. Esta necesidad compulsiva de explicarse, de dar razones, de pedir permiso para ser quienes son, no surge de la nada. Tiene raíces profundas en nuestra psique, plantadas desde los primeros años de nuestra vida, cuando éramos pequeños y dependíamos completamente de la mirada de los adultos que nos rodeaban. Cuando un niño viene al mundo, llega completo, íntegro, sin la necesidad de justificarse. Un bebé llora cuando tiene hambre, ríe cuando está contento, expresa su malestar sin filtros ni explicaciones elaboradas. Pero pronto, muy pronto, comienza un proceso que marca profundamente nuestra psique. Los adultos, con sus propias heridas sin sanar, empiezan a condicionar la aceptación del niño. No basta con ser, hay que ser de cierta manera. No basta con sentir, hay que sentir lo correcto. Y así, paulatinamente, ese ser humano pequeño aprende una lección devastadora. Su existencia necesita justificación. Su manera de ser requiere explicación. Su autenticidad debe pasar por el filtro de la aprobación externa. Este aprendizaje no ocurre a través de grandes traumas necesariamente. A veces son los gestos más sutiles los que tallan más profundo en el inconsciente. Una madre que frunce el ceño cuando el niño expresa alegría en un momento que ella considera inapropiado. Un padre que ignora al hijo cuando éste no cumple con sus expectativas. Maestros que premian la conformidad y castigan, aunque sea con la indiferencia, la originalidad. Cada una de estas experiencias va construyendo en el inconsciente del niño una creencia fundamental. No soy suficiente tal como soy. Debo explicar mi existencia. Debo justificar mis sentimientos. Debo obtener permiso para ocupar espacio en este mundo. Con el tiempo, esta herida original se convierte en un patrón automático de comportamiento. Ya no necesitamos que alguien nos cuestione directamente para comenzar a explicarnos. Lo hacemos preventivamente, anticipando el juicio antes de que siquiera exista. Desarrollamos lo que llamo una ansiedad explicativa, un estado constante de alerta en el que cada decisión, cada sentimiento, cada elección de vida debe venir acompañada de una argumentación elaborada dirigida a un tribunal invisible que habita en nuestra mente. Lo fascinante y trágico de este mecanismo es que rara vez somos conscientes de él. Creemos que nos explicamos porque es lo cortés, lo educado, lo necesario para la convivencia social. Pero si observamos con honestidad, veremos que hay una diferencia abismal entre comunicarnos claramente con los demás y la necesidad neurótica de justificar nuestra existencia. La comunicación sana fluye de un lugar de seguridad interna. Surge cuando queremos compartir, conectar, aclarar algo por el bien de la relación. La explicación compulsiva, en cambio, brota del miedo, de la inseguridad, de la sensación primitiva de que si no defendemos cada aspecto de quienes somos, seremos rechazados, abandonados, considerados indignos de amor. He trabajado con personas brillantes, talentosas, capaces de logros extraordinarios, que sin embargo viven en un estado perpetuo de disculpa existencial. Se disculpan por sus gustos, por sus pasiones, por sus límites, por sus necesidades básicas. Estas personas han desarrollado un complejo de inferioridad tan profundo que su vida entera se convierte en un ejercicio de demostrar que merecen existir. Y lo más doloroso es que este ejercicio nunca termina, nunca es suficiente, porque están buscando en el exterior algo que solo puede encontrarse en el interior: la aceptación incondicional de uno mismo. Cuando exploramos el origen de esta herida, a menudo descubrimos que en la infancia de estas personas hubo mensajes explícitos o implícitos de que el amor era condicional, que la aceptación dependía del desempeño, de cumplir expectativas, de no ser una carga, de no tener necesidades demasiado exigentes. Algunos crecieron en hogares donde las emociones negativas eran inaceptables, donde expresar tristeza, enojo o frustración se castigaba con el retiro del afecto.
Otros crecieron bajo el peso de expectativas imposibles, donde nada de lo que hacían era suficientemente bueno, donde cada logro venía seguido inmediatamente por la pregunta, ¿y ahora qué más puedes hacer? Estas experiencias tempranas crean lo que en psicoanálisis llamamos un superyo hipertrofiado, una instancia psíquica crítica y exigente que ha internalizado todas aquellas voces externas que nos juzgaban. Este superyo se convierte en un tirano interno, más cruel que cualquier crítico externo podría ser, y desde ese lugar de autocrítica despiadada, surge la necesidad constante de explicarse, de justificarse, de demostrar que tenemos derecho a ser quienes somos, a sentir lo que sentimos, a querer lo que queremos. El sufrimiento que esto genera es profundo y multifacético. Por un lado, está el agotamiento emocional de vivir en constante estado de defensa. Por otro, está la desconexión de nuestro verdadero ser, porque cuando pasamos toda nuestra energía explicándonos a los demás, no nos queda espacio para conocernos a nosotros mismos. Y quizás lo más trágico es que esta estrategia ni siquiera funciona. Por más que nos expliquemos, siempre habrá personas que no entenderán, que no aceptarán, que juzgarán. La aprobación universal es una ilusión, y perseguirla es condenarse a una vida de frustración perpetua. En el camino terapéutico, descubrir esta dinámica es el primer paso hacia la liberación. Cuando una persona puede finalmente ver cómo ha estado viviendo su vida entera bajo el peso de tener que justificar su existencia, algo comienza a cambiar. Es como si una luz se encendiera en una habitación que había estado oscura durante décadas. Y con esa luz viene una pregunta fundamental, una pregunta que tiene el poder de transformarlo todo. ¿Y si no necesito explicarme? ¿Y si simplemente puedo ser? Esta comprensión nos lleva naturalmente a examinar cómo hemos construido nuestra identidad en respuesta a estas heridas tempranas, porque la necesidad de explicarse no existe en el vacío. Está íntimamente ligada a las máscaras que hemos aprendido a usar para navegar el mundo, a lo que yo llamo la persona. Esta persona no es nuestro verdadero ser, sino una construcción psicológica que hemos edificado cuidadosamente para obtener la aceptación que tanto anhelamos. Y es aquí donde la historia se complica aún más, porque estas máscaras, aunque inicialmente surgieron para protegernos, terminan convirtiéndose en prisiones que nos alejan cada vez más de nuestra esencia auténtica. Observen cómo funciona este mecanismo en la vida cotidiana. Desde temprana edad, aprendemos a leer el ambiente social, a percibir qué aspectos de nuestra personalidad son aceptables y cuáles deben ocultarse. Un niño extrovertido en una familia que valora el silencio y la contención, aprende a suprimir su vitalidad natural. Una niña sensible e intuitiva en un entorno que solo valora la lógica y los hechos concretos, aprende a desconfiar de sus percepciones más profundas. Y así, capa por capa, vamos construyendo una personalidad exterior que responde a las expectativas del mundo, mientras nuestro verdadero ser queda enterrado en las profundidades del inconsciente. Esta persona, esta máscara social, se vuelve tan elaborada y convincente que eventualmente olvidamos que estamos usándola. Nos identificamos completamente con ella. Cuando alguien nos pregunta quiénes somos, describimos la máscara, no el rostro debajo de ella. Decimos, soy una persona responsable, soy alguien que siempre ayuda a los demás, soy profesional, soy fuerte, nunca me quejo. Y cada una de estas autodescripciones, aunque pueda contener elementos de verdad, es fundamentalmente una construcción destinada a obtener aprobación y evitar rechazo. Lo interesante es que diferentes contextos nos llevan a usar diferentes máscaras. Tenemos una persona para el trabajo, otra para la familia, otra para los amigos, otra para las relaciones íntimas. Y entre todas estas versiones de nosotros mismos, el verdadero ser se fragmenta, se diluye, hasta que ya no sabemos realmente quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Esta fragmentación es fuente de un sufrimiento profundo, aunque a menudo no consciente. Hay una sensación de vacío, de falta de autenticidad, de estar representando un papel en lugar de vivir nuestra propia vida. La necesidad de explicarnos constantemente
surge directamente de esta identificación con la persona. Porque cuando vivimos desde la máscara, siempre hay un miedo subyacente a ser descubiertos, a que alguien vea que detrás de la fachada cuidadosamente construida hay algo diferente, quizás algo que no es tan aceptable. Cada interacción se convierte en una actuación que requiere justificación. Cada decisión necesita ser defendida porque, en el fondo, no estamos seguros de si es realmente nuestra o simplemente otra adaptación a las expectativas externas. He visto este patrón repetirse innumerables veces en mi consultorio. Personas que vienen sintiéndose perdidas, vacías, sin saber realmente qué quieren o quiénes son. Cuando comenzamos a explorar, descubrimos que han pasado décadas perfeccionando sus máscaras, volviéndose expertos en leer lo que otros esperan de ellos y adaptarse a esas expectativas. Han sido el hijo perfecto, el empleado modelo, el amigo que siempre está disponible, la pareja comprensiva que nunca causa problemas. Y en el proceso, han perdido contacto con sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propias verdades. Lo que hace esto particularmente doloroso es que la persona genuinamente cree que está siendo auténtica. No hay necesariamente una sensación consciente de estar fingiendo. Las máscaras se vuelven tan naturales, tan automáticas, que las usamos sin darnos cuenta. Solo cuando algo en nuestra vida se rompe, cuando una crisis nos sacude lo suficiente como para cuestionar todo, es que comenzamos a ver la brecha entre quienes aparentamos ser y quienes realmente somos. Esta crisis puede venir de muchas formas. A veces es una depresión que no responde a ninguna causa externa aparente, un vacío existencial que no puede llenarse con logros o reconocimiento. Otras veces es una relación que se desmorona, porque nunca fue construida sobre la autenticidad, sino sobre las máscaras que ambas personas usaban. O puede ser simplemente el paso del tiempo, llegar a la mediana edad y darse cuenta de que hemos vivido la vida que otros esperaban de nosotros, no la vida que queríamos vivir. Cuando comenzamos a ver nuestras máscaras por lo que son, surge una pregunta inquietante. Si todo lo que he mostrado al mundo no es realmente yo, entonces, ¿quién soy? Esta pregunta puede generar ansiedad profunda, incluso pánico, porque hemos invertido tanto en construir y mantener estas personas que desmantelarlas se siente como desintegrarnos completamente. Hay un miedo real a que si dejamos caer las máscaras, no habrá nada debajo, o peor aún, que lo que hay debajo será inaceptable, indigno de amor. Pero aquí es donde debemos tener coraje, porque la verdad es que debajo de todas las máscaras existe un ser auténtico, un self verdadero, que ha estado esperando pacientemente ser reconocido. Este ser no necesita justificarse ni explicarse, simplemente es, y en su manera de ser, contiene una sabiduría profunda sobre quiénes somos realmente, y qué necesitamos para vivir vidas genuinas y significativas. El proceso de quitarse las máscaras no es fácil ni rápido. Requiere lo que llamo trabajo de individuación, un compromiso profundo con el autoconocimiento y la transformación personal. Implica aprender a tolerar la incomodidad de ser malinterpretado, de no ser aceptado por todos, de decepcionar a algunos. Significa renunciar a la fantasía de la aprobación universal y abrazar la realidad más compleja pero más auténtica de que no podemos ser todo para todos. Este proceso también requiere que desarrollemos una nueva relación con nuestro inconsciente. Las máscaras que usamos no son solo construcciones conscientes, están profundamente enraizadas en patrones inconscientes que se formaron como respuestas adaptativas a nuestro entorno temprano. Para desmantelarlas, necesitamos hacer consciente lo inconsciente, traer luz a las sombras, comprender no solo qué máscaras usamos, sino por qué las desarrollamos en primer lugar. A medida que este proceso se desarrolla, algo notable comienza a suceder. La necesidad compulsiva de explicarse empieza a disminuir, porque cuando comenzamos a vivir desde un lugar más auténtico, desde el self verdadero, en lugar de la persona construida, hay menos que defender, menos que justificar.
Nuestra existencia ya no es una argumentación constante, sino simplemente un estado de ser. Y desde este lugar de mayor autenticidad, podemos comenzar a relacionarnos con los demás de maneras genuinamente diferentes, maneras que no están basadas en obtener aprobación, sino en crear conexiones reales. Sin embargo, este camino hacia la autenticidad nos confronta con otro patrón psicológico profundo que debemos examinar. Porque incluso cuando comenzamos a ver nuestras máscaras y deseamos vivir más auténticamente, hay fuerzas poderosas que nos mantienen atrapados en los viejos patrones. Una de las más potentes es lo que llamamos proyección, y está íntimamente conectada con nuestra dependencia de la validación externa. Es este mecanismo el que nos lleva a depositar en otros el poder de determinar nuestro valor, y es esta dinámica la que debemos entender si queremos liberarnos verdaderamente de la necesidad de explicarnos constantemente. La proyección es uno de los mecanismos psicológicos más fascinantes y, al mismo tiempo, más problemáticos que he estudiado a lo largo de mi carrera. En términos simples, proyectamos cuando atribuimos a otros aspectos de nosotros mismos que no podemos o no queremos reconocer. Pero la proyección va más allá de esto. También proyectamos nuestro poder, nuestra autoridad interna, nuestra capacidad de validarnos a nosotros mismos. Y es esta forma particular de proyección la que nos mantiene encadenados a la necesidad de explicación y justificación constantes. Piensen en cómo funciona esto en la práctica. Cuando depositamos en otra persona el poder de decirnos si somos valiosos, dignos, correctos en nuestras elecciones, estamos proyectando en ellos algo que inherentemente nos pertenece, nuestro propio juicio, nuestra propia sabiduría interna. Les otorgamos una autoridad sobre nuestra vida que nadie debería tener. Y desde ese lugar de dependencia, cada interacción se convierte en una oportunidad para obtener o perder su aprobación. Cada decisión requiere su visto bueno. Cada aspecto de quiénes somos necesita pasar por el filtro de su validación. Esta dinámica comienza temprano en la vida y es, hasta cierto punto, natural y necesaria. Los niños dependen genuinamente de los adultos no solo para sobrevivir físicamente, sino también para desarrollar un sentido de sí mismos. Un bebé aprende que es valioso a través del reflejo en los ojos de su madre. Un niño pequeño construye su autoestima basándose en las respuestas de sus cuidadores. Esta dependencia es apropiada para el desarrollo temprano. El problema surge cuando no la superamos. Cuando llegamos a la edad adulta sin haber internalizado esa validación, sin haber desarrollado una autoridad interna sólida. Como adultos que no han completado este proceso de individuación, continuamos buscando en los demás lo que deberíamos encontrar en nosotros mismos. Buscamos en nuestras parejas la confirmación de que somos dignos de amor. Buscamos en nuestros jefes la validación de que somos competentes. Buscamos en nuestros amigos la seguridad de que somos aceptables. Y cuando no recibimos estos reflejos positivos, nos desmoronamos, nos cuestionamos, nos explicamos desesperadamente, tratando de recuperar esa validación externa que creemos necesitar para sobrevivir psicológicamente. Lo que hace esto particularmente problemático es que crea lo que llamo una dependencia emocional estructural. No es simplemente que disfrutemos de la aprobación de otros, algo natural y humano, sino que nuestra estabilidad psicológica entera depende de ella. Nuestra autoestima fluctúa constantemente según el humor, las opiniones, las reacciones de las personas a nuestro alrededor. Vivimos en una montaña rusa emocional donde nunca tenemos paz interior, porque nuestra sensación de valía está completamente determinada por fuerzas externas, sobre las cuales tenemos poco control. He observado cómo esta dependencia crea relaciones profundamente desequilibradas y dolorosas. Cuando proyectamos nuestro poder de autoevaluación en otra persona, involuntariamente les damos un control enorme sobre nosotros. Y aunque algunas personas pueden usar este poder de manera relativamente benigna, otras, consciente o inconscientemente, lo explotan. He visto relaciones donde una persona se vuelve completamente dependiente de la validación de la otra, perdiendo gradualmente su autonomía, su capacidad de tomar decisiones independientes.
su mismo sentido de identidad separada. Lo más insidioso de esta dinámica es cómo se perpetúa a sí misma. Cuanto más dependemos de la validación externa, menos desarrollamos nuestra capacidad de validarnos internamente. Cuanto menos confiamos en nuestro propio juicio, más buscamos que otros piensen por nosotros. Y cuanto más nos explicamos tratando de obtener aprobación, más reforzamos la creencia de que necesitamos esa aprobación para estar bien. Es un círculo vicioso del que es difícil escapar sin intervención consciente. En mi trabajo terapéutico, uno de los desafíos más grandes es ayudar a las personas a retirar estas proyecciones, a recuperar su poder interno. Esto no significa volverse aislado o indiferente a las opiniones de los demás. Significa desarrollar un centro de gravedad interno, una autoridad personal que nos permita evaluar las opiniones y feedback de otros sin estar a merced de ellos. Significa aprender la diferencia entre considerar perspectivas externas desde un lugar de fortaleza interior y depender de esas perspectivas porque no confiamos en nosotros mismos. Este proceso de retirar las proyecciones y recuperar el poder personal es fundamental para dejar de explicarnos compulsivamente, porque cuando tenemos una autoridad interna sólida, cuando confiamos en nuestro propio juicio sobre quiénes somos y qué necesitamos, la opinión de los demás naturalmente ocupa un lugar diferente en nuestra psique. Podemos escuchar feedback, podemos considerar perspectivas diferentes, podemos incluso cambiar de opinión cuando tiene sentido hacerlo. Pero todo esto sucede desde un lugar de elección consciente, no desde un lugar de dependencia desesperada. La libertad que viene con este cambio es profunda. Imaginen vivir sin estar constantemente preocupados por lo que otros piensan, sin sentir que cada decisión necesita ser defendida ante un tribunal invisible, sin experimentar esa ansiedad que surge cuando alguien no entiende o no aprueba nuestras elecciones. Esta no es indiferencia cruel o egoísmo narcisista. Es simplemente la madurez psicológica de saber quiénes somos y estar en paz con eso, incluso cuando otros no están de acuerdo. Pero desarrollar esta autoridad interna no sucede automáticamente. Requiere trabajo consciente y sostenido. Requiere que prestemos atención a todos esos momentos en que automáticamente buscamos validación externa. Requiere que nos preguntemos, ¿qué creo yo sobre esta situación? ¿Qué siento yo al respecto? ¿Qué necesito yo en este momento? Y requiere que honremos esas respuestas internas, incluso cuando difieren de lo que otros piensan o esperan. Este trabajo es particularmente desafiante porque va contra patrones profundamente arraigados. Cuando llevamos décadas buscando fuera de nosotros mismos la respuesta a quiénes somos, volverse hacia adentro puede sentirse aterrador, incluso imposible. Al principio, puede haber una sensación de vacío, de no encontrar nada cuando miramos hacia adentro. Esto es normal. Hemos estado tan desconectados de nuestra sabiduría interior que necesita tiempo para que esa voz interna se haga audible nuevamente. Pero con paciencia y práctica, esa voz se fortalece, y gradualmente descubrimos que tenemos dentro de nosotros una fuente de orientación más confiable que cualquier validación externa podría ser. Este descubrimiento nos conduce naturalmente hacia lo que considero el trabajo más importante de toda una vida, el proceso de individuación. He dedicado gran parte de mi obra a explorar este concepto, y sin embargo, sigue siendo uno de los más malentendidos en psicología. La individuación no es volverse individualista, egoísta o indiferente a los demás. Es más bien, el proceso de convertirse en quien realmente somos, de integrar todos los aspectos de nuestra psique en un todo coherente y auténtico. Y en el corazón de este proceso está la valentía de dejar de explicarnos, de dejar de justificar nuestra existencia ante el tribunal de la opinión ajena. La individuación requiere lo que podríamos llamar una muerte psicológica. Debemos permitir que mueran las identidades falsas que hemos construido, las versiones de nosotros mismos que creamos para sobrevivir en nuestras familias de origen, para ser aceptados en nuestros círculos sociales, para tener éxito en nuestras carreras. Esta muerte no es metafórica en el sentido del dolor que causa. Es real, visceral, a menudo aterradora.
porque estas identidades falsas, aunque limitantes, nos han dado un sentido de seguridad, una forma de navegar el mundo. Dejarlas ir puede sentirse como perder el suelo bajo nuestros pies. He acompañado a muchas personas a través de este proceso, y puedo decirles que siempre hay un momento de crisis, lo que llamo la noche oscura del alma. Es ese punto en el camino donde las viejas estructuras se han desmoronado, pero las nuevas aún no han emergido completamente. Es un espacio liminal, un umbral donde no somos ya quienes éramos, pero tampoco somos todavía quienes seremos. En este espacio, la tentación de volver a las viejas formas, a las máscaras conocidas, a la seguridad de explicarnos y buscar aprobación, es inmensa. Pero si tenemos el coraje de permanecer en esta incomodidad, algo extraordinario comienza a suceder. Empezamos a percibir aspectos de nosotros mismos que habían estado ocultos, no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Descubrimos pasiones que habíamos enterrado porque no eran aceptables en nuestro entorno. Encontramos fuerzas que no sabíamos que poseíamos porque nunca habíamos tenido que depender de nosotros mismos. Reconocemos verdades sobre quiénes somos que habían estado susurrando desde el inconsciente durante años, esperando ser escuchadas. Este proceso de autoconocimiento profundo no es cómodo. A menudo implica confrontar lo que llamo la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido, porque los consideramos inaceptables. Quizás descubrimos que no somos tan altruistas como pretendíamos ser, que tenemos necesidades egoístas, deseos que contradicen nuestra imagen cuidadosamente cultivada. O quizás descubrimos el opuesto, que debajo de una fachada de dureza hay una ternura profunda, que detrás de la máscara de independencia hay una necesidad legítima de conexión y apoyo. Integrar la sombra es crucial para dejar de explicarnos. Porque mientras haya partes de nosotros mismos que rechacemos, que consideremos inaceptables, viviremos con miedo de ser descubiertos. Y ese miedo alimentará la necesidad compulsiva de controlar cómo nos perciben los demás, de explicar y justificar cada aspecto de nuestra presentación pública. Pero cuando abrazamos nuestra totalidad, cuando aceptamos que somos seres complejos con luces y sombras, con virtudes y defectos, la opinión de los demás naturalmente pierde su poder sobre nosotros. La individuación también requiere que desarrollemos lo que llamo la función trascendente, la capacidad de sostener tensiones opuestas, sin colapsar en uno u otro extremo. En el contexto de dejar de explicarnos, esto significa aprender a mantener el equilibrio entre el aislamiento total y la dependencia completa de la validación externa. No se trata de volvernos ermitaños emocionales que no se importan por nadie. Se trata de desarrollar la capacidad de estar en relación con otros desde un lugar de plenitud interna, no de vacío que busca ser llenado. Este equilibrio es delicado y dinámico. Habrá momentos en que naturalmente nos inclinaremos más hacia la autonomía, periodos en que necesitamos retirarnos para reconectarnos con nosotros mismos. Y habrá otros momentos en que nos abriremos más a la influencia y el feedback de otros, cuando estemos genuinamente interesados en perspectivas diferentes a las nuestras. La clave es que estos movimientos surjan de una elección consciente, no de una compulsión inconsciente. A medida que progresamos en el camino de la individuación, comenzamos a experimentar algo que solo puede describirse como liberación. No es que de repente nos volvamos inmunes al dolor del rechazo o la crítica. Seguimos siendo seres humanos con necesidades de conexión y pertenencia, pero la calidad de ese dolor cambia. Ya no es devastador, ya no amenaza los cimientos mismos de quienes somos. Podemos sentirlo, reconocerlo, y al mismo tiempo mantener nuestra integridad, nuestra sensación de estar bien con nosotros mismos. Esta libertad se manifiesta de maneras muy concretas en la vida cotidiana. Comenzamos a notar que podemos tomar decisiones sin el ritual elaborado de consultar con 10 personas y construir argumentos defensivos para cada elección. Podemos decir no sin una disculpa de 3 párrafos explicando por qué. Podemos expresar una preferencia, una opinión, un sentimiento, sin inmediatamente buscar confirmar que es válido, correcto, aceptable.
Y lo más notable es que esto no nos hace más egoístas o insensibles, sino más auténticos y, paradójicamente, más capaces de conexiones genuinas. La individuación es un trabajo de toda la vida. No hay un punto en que podamos decir, ya terminé, ya estoy completamente individualizado. Siempre habrá nuevas capas de autoconocimiento, nuevas integraciones que hacer, nuevas formas en que podemos ser más auténticos. Pero cada paso en este camino nos libera un poco más de la prisión de tener que explicarnos constantemente. Cada momento de valentía en ser quienes somos sin disculpas fortalece nuestro sentido de self verdadero. He observado que las personas que han hecho este trabajo profundo de individuación tienen una cualidad particular. Hay una solidez en ellas, una presencia que no se tambalea con cada viento de opinión. No es arrogancia ni rigidez, sino más bien una flexibilidad que viene de estar arraigado en un centro interior fuerte. Pueden ser suaves sin ser débiles, firmes sin ser duros. Y esta cualidad es inmediatamente perceptible. Atrae a otros que también buscan autenticidad, que están cansados de las máscaras y los juegos sociales superficiales. El trabajo de individuación nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Nos muestra que las conexiones más profundas y satisfactorias no surgen cuando nos explicamos exhaustivamente a los demás, sino cuando simplemente somos nosotros mismos y permitimos que otros sean ellos mismos. Hay una economía de energía en esto, una eficiencia psicológica. En lugar de gastar nuestra energía en elaboradas justificaciones y defensas, podemos invertirla en el trabajo real de conocernos a nosotros mismos y conocer genuinamente a los demás. Esta comprensión nos lleva a una verdad que puede ser difícil de aceptar, pero que es profundamente liberadora. No todos nos entenderán, y eso está perfectamente bien. De hecho, es inevitable. Cada persona percibe el mundo a través del filtro de su propia psique, sus propias experiencias, sus propias heridas y sanaciones. Lo que para nosotros tiene un significado profundo, puede ser incomprensible para otro, y viceversa. Esta es simplemente la naturaleza de la existencia humana, la soledad fundamental que cada uno de nosotros experimenta al ser un centro único de conciencia en el universo. Pero aquí está el regalo oculto en esta verdad. Cuando aceptamos que no todos nos entenderán, dejamos de desperdiciar energía tratando de hacer que lo hagan. Y en ese espacio que se abre, descubrimos algo mucho más valioso. Descubrimos que hay personas que nos entienden sin necesidad de explicaciones elaboradas, que hay almas que resuenan con las nuestras de maneras que trascienden las palabras. Estas son las conexiones que realmente importan, las relaciones que nutren nuestro ser más profundo. He visto cómo este principio opera en las relaciones de todo tipo. En las amistades verdaderas, hay una comprensión tácita que no requiere justificación constante. Un verdadero amigo no necesita que le expliques por qué necesitas tiempo a solas, o por qué cierta situación te afecta profundamente, o por qué tomaste determinada decisión. Hay una confianza básica, una aceptación de que cada persona tiene su propio camino interior que merece respeto, incluso cuando no es completamente comprensible para el otro. En las relaciones íntimas, esta dinámica es aún más crucial. He trabajado con innumerables parejas que se agotan en ciclos interminables de explicación y justificación. Uno siente algo, y el otro demanda una explicación racional. Una toma una decisión, y la otra requiere que se defienda exhaustivamente. Y en este proceso, la conexión genuina se pierde, reemplazada por un intercambio casi jurídico de argumentos y contraargumentos. Las parejas que prosperan son aquellas que han aprendido a dar espacio a la alteridad del otro, a aceptar que el ser amado tendrá experiencias internas que no siempre serán transparentes o explicables. En el contexto laboral y profesional, esta sabiduría también se aplica, aunque de manera más matizada. Ciertamente hay situaciones donde la comunicación clara de nuestras decisiones y razonamientos es apropiada y necesaria. Pero incluso aquí, hay una diferencia enorme entre comunicar claramente y la necesidad neurótica de justificarse ante cada cuestionamiento. Un profesional seguro de sí mismo
Puede explicar sus decisiones cuando es relevante hacerlo, pero no se desmorona cuando alguien está en desacuerdo o no comprende su perspectiva. Lo que descubrimos cuando dejamos de explicarnos compulsivamente es que las relaciones se vuelven más honestas, más directas, más satisfactorias. Hay menos manipulación sutil, menos juegos de poder disfrazados de comunicación. Cuando no estamos constantemente tratando de controlar cómo nos perciben los demás, podemos simplemente estar presentes, podemos escuchar genuinamente, podemos responder desde un lugar auténtico, en lugar de desde una estrategia calculada para obtener aprobación. Esta autenticidad en las relaciones crea lo que podríamos llamar un efecto de selección natural. Las personas que necesitan que seamos diferentes de lo que somos, que requieren explicaciones y justificaciones constantes, gradualmente se alejan de nuestras vidas. Y esto, aunque puede ser doloroso a corto plazo, es profundamente saludable. Hace espacio para que entren en nuestras vidas personas que pueden apreciarnos por quienes realmente somos, no por las máscaras que usamos o las explicaciones elaboradas que ofrecemos. He notado que las personas que han integrado esta sabiduría tienen una calidad de silencio interior. No es que sean calladas necesariamente en el sentido externo, sino que hay un silencio profundo en su psique, una ausencia del ruido constante de la autodefensa y la autojustificación. Desde este silencio, pueden hablar cuando es apropiado, pueden compartir cuando lo desean, pero no están compelidas por una ansiedad subyacente a llenar cada espacio con explicaciones. Este silencio interior es inmensamente poderoso. En él reside la capacidad de escuchar verdaderamente, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Podemos escuchar los susurros de nuestra intuición, las señales sutiles de nuestro cuerpo, las verdades profundas que emergen de nuestro inconsciente. Todo esto queda ahogado cuando estamos constantemente en modo de explicación, cuando nuestra energía psíquica está completamente invertida en gestionar cómo nos perciben los demás. La práctica de cultivar este silencio interior no requiere necesariamente de retiros espirituales o meditaciones extensas, aunque éstas pueden ser útiles. Puede comenzar con pequeños actos de resistencia a la compulsión de explicarse. La próxima vez que sientan el impulso automático de justificar una decisión, hagan una pausa. Respiren, noten la ansiedad que surge cuando no se explican inmediatamente, y pregunten, ¿realmente necesito explicar esto? ¿A quién le debo esta explicación? ¿Qué pasaría si simplemente dejara mi decisión o mi sentimiento existir sin defenderlo? Al principio, esta práctica puede generar una ansiedad significativa. Todos esos miedos antiguos surgirán. Seré malinterpretado, seré juzgado, seré rechazado, y pueden ser intensos. Pero si pueden permanecer con la incomodidad sin actuar inmediatamente sobre ella, algo notable sucede. Descubren que pueden sobrevivir sin explicarse, que el cielo no se cae, que las relaciones que importan permanecen intactas, y gradualmente, esta nueva forma de ser se vuelve más natural, menos aterradora. También descubrirán algo sorprendente. Cuando dejan de sobreexplicarse, la gente a menudo los respeta más, no menos. Hay algo en la confianza tranquila de alguien que no necesita defenderse constantemente que invita al respeto. Las personas perciben, aunque sea inconscientemente, que están ante alguien que se conoce a sí mismo, que está cómodo en su propia piel, y esto es magnético, de una manera que todas las explicaciones elaboradas del mundo nunca podrían ser. Esta transformación en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, con avances y retrocesos. Habrá días en que nos encontraremos cayendo en viejos patrones, explicándonos exhaustivamente, buscando validación externa, y eso está bien. El camino de la individuación no es lineal. Lo importante es la dirección general, el compromiso continuo con conocernos más profundamente y vivir más auténticamente. A medida que este proceso se profundiza, comenzamos a experimentar algo que trasciende incluso la liberación de la necesidad de explicarnos. Comenzamos a vivir desde lo que llamo el self con mayúscula, el centro verdadero de nuestro ser que ha estado ahí todo el tiempo,
esperando pacientemente debajo de todas las máscaras y explicaciones. Y desde este lugar de conexión profunda con nuestro ser auténtico, la vida misma toma una cualidad diferente, más rica, más significativa, más genuinamente vivida en lugar de meramente representada. Cuando finalmente logramos establecer una conexión sólida con nuestro self verdadero, cuando hemos hecho el arduo trabajo de retirar las proyecciones, desmantelar las máscaras y atravesar el proceso de individuación, llegamos a un lugar de vida que es cualitativamente diferente de donde comenzamos. No es perfección, no es la ausencia de desafíos o dolor, pero es auténtico de una manera que transforma completamente nuestra experiencia de existir. Vivir desde el self no es un logro que alcanzamos y luego mantenemos sin esfuerzo. Es más bien un estado al que regresamos una y otra vez, con mayor facilidad cada vez, a medida que profundizamos nuestra práctica de autenticidad. Lo primero que notamos cuando comenzamos a vivir más consistentemente desde el self es un cambio en la calidad de nuestra presencia. Ya no estamos constantemente divididos entre quienes aparentamos ser y quienes realmente somos. Hay una unificación, una coherencia interna que se manifiesta externamente como una sensación de estar verdaderamente presente en nuestras vidas. Cuando hablamos con alguien, realmente estamos ahí, no ensayando mentalmente explicaciones o monitoreando constantemente su reacción para ajustar nuestra presentación. Cuando tomamos una decisión, viene de un lugar profundo de conocimiento interno, no de un cálculo sobre qué será más aceptable para otros. Esta presencia auténtica tiene un efecto notable en nuestras relaciones. Las personas perciben, aunque no siempre conscientemente, cuando alguien está operando desde un lugar genuino versus cuando está actuando desde las máscaras y estrategias. Y hay algo en la autenticidad que invita a la autenticidad en otros. Cuando dejamos de explicarnos compulsivamente, cuando simplemente somos quienes somos sin disculpas ni justificaciones elaboradas, damos permiso implícito a otros para hacer lo mismo. Creamos espacios de relación donde la verdad puede emerger, donde las personas pueden relajarse en su propia piel. He observado que las personas que viven desde su self tienen una relación completamente diferente con el conflicto y el desacuerdo. No es que eviten el conflicto ni que sean combativos, sino que pueden sostener diferencias sin que éstas amenacen su sentido fundamental de sí mismos. Pueden estar en desacuerdo con alguien sin sentir que necesitan convertir a esa persona a su punto de vista. Pueden ser malinterpretados sin entrar en pánico. Pueden ser criticados sin desmoronarse. Esta no es insensibilidad. Es fortaleza interior combinada con flexibilidad exterior. Uno de los aspectos más liberadores de vivir desde el self es la capacidad de decir no sin culpa paralizante y sí sin resentimiento oculto. ¿Cuántas veces decimos sí a cosas que realmente no queremos hacer, porque tememos decepcionar a otros, porque no podemos tolerar el peso de su desaprobación? Y luego cumplimos con esos compromisos, desde un lugar de resentimiento que envenena tanto la experiencia como la relación. O decimos no, pero pasamos días elaborando justificaciones mentales, preparándonos para defender nuestra decisión, sintiendo culpa, como si hubiéramos cometido un crimen. Cuando vivimos desde el self, nuestros síes y nuestros noes fluyen de un lugar de claridad interna. Decimos sí cuando genuinamente queremos participar, cuando la actividad o compromiso se alinea con nuestros valores y deseos auténticos. Y decimos no cuando algo no resuena con nosotros, cuando viola nuestros límites, cuando simplemente no es lo que queremos o necesitamos en ese momento. Y lo más notable es que podemos hacer ambas cosas sin la necesidad de explicaciones elaboradas. Un simple gracias por pensar en mí, pero no puedo en este momento es suficiente. No porque seamos descorteses, sino porque confiamos en que las relaciones que valen la pena pueden sostener nuestros límites sin requerir una defensa legal de cada no. Esta capacidad de establecer límites claros, sin culpa excesiva, es fundamental para nuestra salud psicológica. Los límites no son muros que construimos para mantener a todos a distancia.
Son definiciones saludables de dónde terminamos nosotros y dónde comienzan los demás. Sin límites claros nos perdemos en las demandas y expectativas de otros. Con límites saludables, podemos estar en relación sin perder nuestra individualidad. Podemos ser generosos sin sacrificarnos hasta el agotamiento. Vivir desde el self también transforma nuestra relación con nuestras propias emociones. Ya no necesitamos justificar lo que sentimos, ni ante nosotros mismos ni ante otros. Si sentimos tristeza, podemos simplemente sentir tristeza sin necesidad de racionalizar si tenemos derecho a sentirnos así. Si sentimos alegría en un momento en que otros piensan que deberíamos estar serios, podemos permitir esa alegría sin apologías. Las emociones simplemente son mensajeros de nuestro mundo interno, y cuando vivimos auténticamente, podemos recibirlos sin juicio. Esta aceptación de nuestra vida emocional no significa que actuamos impulsivamente sobre cada sentimiento. La madurez emocional que viene con vivir desde el self incluye la capacidad de sentir profundamente mientras mantenemos la capacidad de elección en cómo respondemos. Podemos sentir enojo sin necesariamente expresarlo destructivamente. Podemos sentir miedo sin dejar que paralice nuestra vida. La diferencia es que no estamos suprimiendo o negando estas emociones para mantener una imagen aceptable. Las estamos experimentando plenamente como parte de nuestra humanidad. En el ámbito de nuestro trabajo y vocación, vivir desde el self significa perseguir lo que genuinamente nos llama, no lo que otros piensan que deberíamos hacer. He visto tantas personas atrapadas en carreras que eligieron para satisfacer las expectativas parentales, para impresionar a otros, para mantener cierta imagen social. Y el costo de esta inautenticidad es inmenso. Pasamos la mayor parte de nuestras horas de vigilia en el trabajo. Si ese trabajo no refleja quiénes somos realmente, si es simplemente otra máscara que usamos, entonces estamos desperdiciando nuestra preciosa existencia. Por supuesto, la realidad práctica es que no todos pueden cambiar inmediatamente de carrera o abandonar responsabilidades, pero incluso dentro de las limitaciones de nuestra situación actual, podemos comenzar a orientarnos hacia mayor autenticidad. Podemos buscar proyectos que nos apasionen dentro de nuestro trabajo actual. Podemos desarrollar vocaciones paralelas que alimenten nuestra alma. Podemos comenzar a hacer planes para cambios futuros que nos acerquen a una vida más alineada con nuestro ser verdadero. Vivir desde el self también significa enfrentar honestamente nuestras limitaciones y vulnerabilidades. Parte de la compulsión de explicarnos viene del deseo de ocultar lo que percibimos como debilidades, de presentar una imagen de capacidad total e invulnerabilidad. Pero la verdadera fortaleza incluye la capacidad de decir, no sé, necesito ayuda, cometí un error, esto está más allá de mis capacidades actuales. Estas admisiones, lejos de disminuirnos, nos humanizan y crean conexiones más profundas con otros. He notado que las personas que han alcanzado este nivel de autenticidad tienen una relación diferente con el éxito y el fracaso. No están apegadas a una imagen de perfección que debe mantenerse a toda costa. Pueden intentar cosas nuevas sin estar paralizadas por el miedo al fracaso, porque su sentido de valía no depende de tener éxito en cada empresa. Pueden celebrar sus logros sin necesidad de fanfarria externa, porque la satisfacción viene del interior. Y pueden aprender de sus errores sin que estos definan quiénes son. Esta libertad del apego excesivo a los resultados no significa que no nos importa lo que logramos. Más bien, significa que nuestra dedicación a nuestros objetivos viene de un lugar auténtico de pasión y propósito, no de una necesidad neurótica de probar algo a alguien. Trabajamos duro porque el trabajo mismo es significativo para nosotros, no porque necesitamos la validación que el éxito podría traer. Uno de los aspectos más profundos de vivir desde el self es lo que sucede con nuestra relación con el tiempo y la mortalidad. Cuando dejamos de gastar nuestra energía en explicarnos y justificarnos, cuando dejamos de vivir para la aprobación de otros, nos volvemos dolorosamente conscientes de la preciosidad y brevedad de nuestra existencia. Cada día importa de una manera nueva cuando lo estamos viviendo auténticamente, en lugar de simplemente representando un papel.
Esta conciencia de la mortalidad no es mórbida, es vivificante. Nos confronta con preguntas esenciales. ¿Cómo quiero pasar el tiempo que me queda? ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Qué legado quiero dejar, no en términos de reconocimiento externo, sino en términos del impacto genuino que tengo en las vidas que toco? Estas preguntas nos orientan hacia lo esencial, nos ayudan a distinguir entre lo que realmente importa y las distracciones superficiales que pueden consumir una vida entera si lo permitimos. Vivir auténticamente también significa aceptar la paradoja fundamental de la existencia humana. Somos simultáneamente insignificantes en el esquema cósmico de las cosas y profundamente significativos en nuestro propio contexto particular. Esta aceptación nos libera tanto de la grandiosidad narcisista como de la autodenigración paralizante. Podemos tomar nuestras vidas en serio sin tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos. Podemos comprometernos profundamente con nuestros valores y relaciones mientras mantenemos una perspectiva que reconoce que el universo no gira alrededor de nosotros. En mis años de trabajo con personas en su viaje hacia la individuación, he visto una y otra vez que aquellos que logran vivir más consistentemente desde su self reportan algo que podríamos llamar una alegría fundamental, incluso en medio de las dificultades inevitables de la vida. No es la alegría superficial de estar siempre contentos o libres de problemas, sino algo más profundo, una satisfacción que viene de vivir en alineación con la verdad de quiénes somos. Es la paz que viene de no estar en guerra con uno mismo, de no estar constantemente tratando de ser algo diferente de lo que somos. Esta forma de vivir no nos hace perfectos ni nos exime de cometer errores o experimentar dolor. Seguiremos enfrentando desafíos, pérdidas, decepciones. Seguiremos teniendo momentos de duda y confusión. Pero la manera en que navegamos estas experiencias cambia fundamentalmente. En lugar de añadir al sufrimiento inevitable de la vida el sufrimiento adicional de no ser quienes somos, de explicarnos constantemente, de buscar validación externa, podemos enfrentar las dificultades desde un lugar de fortaleza interior y autenticidad. Al final, dejar de explicarnos no es un acto de rebeldía ni de aislamiento, es un acto de amor propio profundo y, paradójicamente, un regalo para los demás. Porque cuando vivimos auténticamente, cuando dejamos de desperdiciar energía en justificaciones y máscaras, tenemos más de nosotros mismos para ofrecer en nuestras relaciones. Podemos estar verdaderamente presentes. Podemos amar más libremente. Podemos contribuir más genuinamente al bienestar de otros desde un lugar de plenitud, en lugar de vacío. Los invito a considerar, ¿qué pasaría si dejaran de explicarse? ¿Qué energía se liberaría? ¿Qué verdades sobre ustedes mismos podrían emerger? ¿Qué relaciones podrían profundizarse cuando finalmente aparecen como quienes realmente son? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas o fáciles. Requieren contemplación, experimentación, valentía. Pero puedo decirles, después de décadas de explorar la psique humana, que el viaje hacia la autenticidad, hacia vivir desde el self sin la necesidad compulsiva de explicarse, es el viaje más importante que cualquiera de nosotros puede emprender. Es el viaje de regreso a casa, a nosotros mismos. Y quienes necesitan entender, entenderán.